Hola Luis, hola Ale, ¿cómo están? Bueno, en este video voy a pasar a hacer el TP4. El primer paso fue levantar Metabase. En este caso yo decidí hacerle caso a Luis, como había dicho en la clase, y hacerlo a través de Java, que había dicho que iba a ser un poco más simple. Por lo que bueno, lo primero que hice fue entrar eh, a Metabase y seguir las indicaciones de cómo correrlo con Java. Lo primero que hice fue descargar el jar file para Metabase. Luego me descargué em, Temurin, que bueno, Temurin se encuentra dentro de Adoptium. Adoptium es un proyecto de código abierto, estuve investigando, que se encarga de hacer distribuciones de OpenJDK. OpenJDK es como la base del lenguaje de programación Java. Es como es como el modelo de referencia de Java a través del que se usa para después hacer otras versiones. Bueno, en este caso, una de estas versiones específicas que ofrece Adoptium es Temurin, em, que es, digamos, una de las más friendlies para correr en la computadora, en cualquier sistema operativo. Así que bueno, descargué eso. Luego tuve que poner algunos códigos en la terminal. Estos códigos que van acá, fui haciendo el paso a paso. Y bueno, finalmente pude levantar Metabase copiando y pegando este link. Como pueden ver acá, si abro otra pestaña y lo pego, se abre mi cuenta de Metabase. Bueno, lo que sigue ahora es crear un dashboard. Para esto lo que hice fue lo siguiente. Me fui a nuevo, puse cuadro de mando. Acá le damos un nombre. Supongamos que es no sé, TP Metabase. Se crea y bueno, acá tenemos un dashboard. Ahora para agregarle contenido, lo que hacemos es, perdón, añadimos una pregunta nueva. Y bueno, acá tenemos nuestra base de datos. Vamos a usar el sample database para hacerlo. Acá nos da una serie de datos que podemos elegir. Yo elegiré, bueno, personas, por ejemplo, y me da un cuadro de datos de personas. Acá podemos ver, dice la dirección, el email, sus contraseñas, su nombre, su ciudad, su estado. Y bueno, en esto podemos agregarle filtros. Por ejemplo, puedo resumirlo y puedo decir, por ejemplo, que quiero que me diga por estados. Y acá me dice cuántas personas se encuentran por estado. Pero también puedo elegir un estado en específico. Por ejemplo, si me voy acá, eh, no sé, quiero que me diga, por ejemplo, las personas que viven en, eh, uno que conozca, Oklahoma, por ejemplo. Entonces aplico el filtro y acá me muestra únicamente las personas que están en Oklahoma. Bueno, ahora eh, lo guardamos y bueno, se crea, lo elijo acá en TP Metabase y acá tengo mi primera plantilla en el dashboard. Bueno, el paso siguiente fue hacer una query de SQL. Acá lo guardamos y vamos a nuevo, ponemos consulta SQL en el sample database y por ejemplo puedo decir em, from select eh, state from people y lo corremos, ejecutamos y acá me muestra todos los estados que están en la lista de personas. Bueno, el siguiente paso era a través de una base de datos externa conectarme con Metabase. Lo que hice para esto eh, fue crear una base de datos en Postgre a través de pgadmin 4. Busqué en YouTube cómo podía hacerlo. Acá puedo mostrar el video que usé. Fue este, crear base de datos en Postgre.
Eh, nada, me descargué PGAdmin 4 a través de Postgre y acá tengo abierto, tenemos, bueno, PGAdmin 4, creé bueno, esta es mi cuenta Agustín, acá tengo mi base de datos que, bueno, acá había hecho una para probar otra cosa, pero esta es la que usé y la conecté a Metabase. Eh, bueno, adentro de esa base de datos, la idea era, bueno, mejor explico cómo se crea la base de datos. Voy a Agustín, clic derecho, pongo Create y pongo Database. Ahí se me abre la opción de crear la base de datos y bueno, pongo todos los datos, tipo de la base. Una vez creada la base de datos, si yo quiero insertar una tabla, por ejemplo, hago clic derecho en el nombre, pongo Create, no, perdón, Create no, pongo Query Tool, ahí le pedí a ChatGPT que me explique cuál era el código SQL para crear una tabla, bueno, creé la tabla con ese código y el código para insertarle datos a esa tabla es este. Mi tabla se llama Estudiantes de Tecnología Informática. Y bueno, por ejemplo, si yo quiero insertarle datos a la tabla esta, eh, estos son las columnas que tiene. Y acá, por ejemplo, puedo poner, bueno, ya he puesto Luis, no sé, puedo poner, por ejemplo, Ale. em, los datos, supongo que de la comisión 4 y no sé, hincha de Racing, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, pongamos que la edad es, no sé, 24 y si lo ejecutamos, Jessica llave ID 4, este era el de Luis, acá me pongo poner que ID es 4 y ahí se me crea query return. Si yo ahora voy a Metabase y me voy, bueno, acá guardo esto, volvamos atrás. Si me voy y voy a mi colección personal, analítica, visualizar datos, acá tengo las bases de datos, era una de estas dos la que conecté. Por ejemplo, bueno, acá tengo esto de tecnología informática y acá me aparecen el dato que acabo de agregar. Acá está el de Ale, por ejemplo, Luis, bueno, ahí están los otros que había agregado y bueno, acá este era el último paso. Eh, bueno, me había faltado explicar cómo conecté eh, mi base de datos a Metabase. Para hacer esto, lo que hice fue la configuración, base de datos. Acá están las bases de datos que yo añadí, pero bueno, para añadir una nueva pongo añadir base de datos y yo acá ya tengo mi base de datos, bueno, los datos digamos ya los tengo agregados, así que lo muestro digamos, pongo localhost 5432, estas son todas las cosas que había puesto cuando creé mi base de datos en Postgre. O sea, ahí se supone que si la guardo no me deja la autentificación password del usuario. Ah, ok. Mi password está. Y bueno, ven, ahí está. De vuelta, volví a conectar la misma base de datos, pero esa es la forma en la que lo hice, casi me olvido. Y bueno, esto es todo lo que llegué a hacer para el TP.